Cordial saludo, mi nombre es Gladys Moreno Mosquera, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Arte. Sobre el curso de estadística de la carrera 2. Primeramente, lo que nos pide la guía de aprendizaje es leer las unidades, descargar el software Infostat y primeramente realizar un mapa mental de las etapas de una investigación estadística: planeación, recolección, organización, análisis y presentación de resultados. Este fue el mapa mental que realicé con el link que ingresé en el foro y en el trabajo final. Como segundo paso, nos piden identificar la problemática. En este caso, tengo la introducción, justificación, objetivo general, el mapa mental. También nos pedían dar respuesta a unas preguntas orientadoras, que estas de hecho ya las puse en el foro. Esta es la identificación de la problemática. Como principal tenemos los conceptos y la identificación según la base de datos. El objetivo de la investigación en este caso sería identificar los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en el Tolima. La población vendría siendo el municipio del Tolima, el tamaño de la muestra, las 340 víctimas del departamento del Tolima. La fuente de información vendría siendo secundaria, porque pues es unos datos que ya están recolectados, no tuvimos que recolectarlo, sino pues fue la tabla que encontramos. La ubicación en el espacio temporal, Tolima, que fue entre el año 2021 y 2024. La unidad estadística, cada registro individual corresponde a un caso de violencia de género o intrafamiliar reportado víctima-agresor. El tercer paso que nos pide la guía es la clasificación de variables. Tenemos un cuadro, una tabla, donde tenemos que identificar las variables cualitativas o cuantitativas. Ya sabemos que las variables cuantitativas, sus resultados se dan por medio de valores numéricos. Encontramos las nominales y ordinales. Las nominales no se pueden ordenar de manera jerárquica, en cambio las ordinales sí. Por otro lado, discretas, podemos encontrar números decimales entre estas. Perdón, en las continuas podemos encontrar los números decimales, en cambio en las discretas no. Por acá tengo la tabla de mi clasificación de variables. Entre las cualitativas y nominales está el departamento, municipio, género, área, tipo de seguridad social, tipo de violencia, género del agresor, parentesco del agresor con la víctima. Entre las ordinales está el ciclo de vida en el que se encuentra la víctima, mes en el que ocurrieron los hechos y año en el que ocurrió el hecho. Por el lado de las cuantitativas están las discretas y las continuas. Entre las discretas está la semana epidemiológica en la que ocurrió el hecho, el extracto de la víctima, número de hijos a cargo de la víctima, número de personas que integran el núcleo familiar, número de veces que sucedió el hecho, duración aproximada del abuso. El abuso se ha denunciado antes, y entre las continuas está la edad de la víctima, el peso de la víctima, la altura y la edad de la persona que agrede. El paso 4 es la caracterización de variables. Para esto, se el género del agresor, masculino, femenino, para sacar la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas, y para la frecuencia relativa se divide la cantidad de personas
por el total de todo, y en la frecuencia porcentual se divide la cantidad de personas por el total y se multiplica por 100, que nos dio 1 igual a 49%, y en el femenino 51%. Para realizar el diagrama, nos vamos a Excel, escogemos el género o la categoría, lo elegimos, insertamos gráficos aquí, y aquí ya nos queda el gráfico realizado en Excel. La conclusión de esta fue que el 51% de los casos corresponden a agresores femeninos y el 49% corresponden a agresores de género masculino. La diferencia entre ambos grupos es mínima, apenas 2 puntos porcentuales. Esto indica que en el caso de violencia intrafamiliar y de género reportados, tanto hombres como mujeres participan casi en la misma proporción como agresores. Este hallazgo rompe con el estereotipo común de que los agresores son exclusivamente hombres, mostrando que en este contexto de roles de agresión están distribuidos de manera más equilibrada. La mujer vendría siendo la mayoría de la mayor parte de los casos. Pues ahora estamos hablando de casos. Entonces, la mayoría de las víctimas son de género femenino, que corresponde al 51%, que son 171 casos. Continuando con la guía, nos está pidiendo una tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia la realicé en Excel, donde primeramente debemos ir al anexo, que es este. Luego nos vamos al anexo. Luego le pedimos aquí en insertar tabla, una tabla dinámica de una tabla o rango, aceptar, y aquí vamos a elegir las categorías. En este caso, para mi tabla, yo elegí el tipo de violencia. Deberían de ser 2 variables cualitativas. Elegí el tipo de violencia eh, y el género. Y así quedó mi tabla realizada. En un total de abuso sexual, 58 femenino, 58 masculino. Acoso sexual, para un total de 1, actos sexuales 1, negligencia y abandono 89. Y las conclusiones son que la tabla de contingencia permite identificar asociaciones entre género y tipo de violencia, mostrando que la distribución no es homogénea. Mientras que la violencia sexual se concentra exclusivamente en mujeres, la negligencia y el abandono se presenta con mayor frecuencia en hombres. El análisis estadístico descriptivo evidencia patrones diferenciales según género, lo cual confirma que los métodos cualitativos son útiles para caracterizar y comparar grupos poblacionales frente a una misma población, problemática social. Los resultados reflejan una problemática estructural de género, que las mujeres aparecen como principales víctimas de violencia sexual y física, mientras que en hombres predomina la negligencia. Este hallazgo sugiere que la violencia se manifiesta de una manera diferenciada y requiere intervenciones específicas según el perfil de riesgo, el uso de medidas de frecuencia y la proporción. Permite mencionar la magnitud del problema, destacando que más de la mitad de los casos corresponden a negligencia, abandono, y que casi 6 de 10 víctimas son mujeres. Finalmente, la aplicación de métodos estadísticos como la construcción de tablas de contingencia no solo facilita la organización de lecturas y datos, sino que también contribuye eh, a la toma de decisiones basadas en evidencia, en este caso orientadas a diseñar estrategias diferentes de prevención y atención de la violencia de género. Esta fue mi sustentación. Muchísimas gracias.